Buen día, asistentes del Congreso Internacional Academia Journals Medellín 2025. A continuación, les presentaré la investigación Caracterización estructural y química de semillas de casuarina equisetifolia L mediante microscopía SEM y espectroscopía FT-IR, presentado por la doctora Sofía Loza Cornejo, la doctora Bertalicia Arce Chávez, el doctor Luis Javier López Reyes, la doctora Rita Judith Patac Falvi y su servidora, la maestra en ciencias Celia Guadalupe Pedrosa Pedrosa, estudiante y catedráticos de la Benemérita Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos. Casuarina equisetifolia es una especie arbórea de rápido crecimiento y ampliamente distribuida en zonas costeras tropicales, donde se utiliza para la estabilización de dunas y restauración de suelos degradados. Martínez en 1979 y RBGQ en el 2018, la información taxonómica de esta especie es la siguiente. Pertenece Con respecto a su descripción, esta especie se caracteriza por poseer un tronco con corteza marrón grisácea casi negra, áspera y resquebrajada, con una longitud en ejemplares adultos de 20 a 45 metros, mientras que en ejemplares jóvenes suele llegar a medir de 9 a 35 metros. Con respecto a las flores que posee, estas poseen inflorescencias de color rosas que tienden a formar infrutescencias que con el tiempo tienden a lignificarse y formar bracteolas para dentro de ellas albergar semillas. Con respecto a la anatomía de sus hojas, estas son hojas articuladas que pueden llegar a medir de 23 a 38 centímetros y poseen flores unisexuales. A continuación vemos una imagen de las infrutescencias lignificadas en donde se destacan las bracteolas abiertas y es ahí en donde se mantiene la semilla del tipo Samara, es decir, que tiene una ala lista para su dispersión por el viento. La Casuarina equisetifolia es originaria de las islas Andamán y las costas marítimas desde el sur de Bangladesh, Myanmar, Tailandia y Malasia hasta las áreas subtropicales de Australia, Melanesia, Micronesia, las Filipinas y la Polinesia. Cabe destacar que mundialmente es una especie de la cual se desconoce exactamente su población debido a que es altamente invasiva. Sin embargo, se conoce que en México ha sido intensamente plantada en los estados de Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Distrito Federal, entre otros. Casuarina es una especie poco exigente, por lo que puede crecer en suelos salinos, dunas costeras, lixiviados contaminantes, suelos considerados infértiles. En este mapa se muestra Casuarina es una especie altamente invasora, con una amplia distribución a nivel mundial y nacional, además de poseer una alta producción de infrutescencias de consistencia leñosa con un gran potencial de producción de semilla. Las semillas han sido pobremente estudiados con respecto a su composición química y su estructura. Por lo tanto, plantean lo siguiente empleando la siguiente metodología. Esto es realizar análisis de espectrofotometría FTIR para que muy probablemente muestren bandas aromáticas características de lignina y que su intensidad relativa frente a bandas polisacáridas se pueda relacionar y correlacionar con rasgos estructurales observados por SEM. Esta integración aportará una referencia espectroestructural novedosa para casuarina y servirá de base para estudios comparativos en ecología, taxonomía y ciencias de los materiales. Y se emplea la siguiente metodología.
Se realiza la ubicación de la zona en donde se van a tomar las muestras de las semillas, es decir, la localización de los ejemplares de la especie de casuarina de donde se obtuvieron las infrutescencias lignificadas para extraerse las semillas de ellas. Esto fue en un costado de la carretera Jalisco 302 Lagos de Moreno, Jalisco, con un punto de referencia de altitud norte de 21 grados 20 minutos 37 segundos, una longitud oeste de 101 grados 55 minutos 41 segundos y con altitud de 1870 metros sobre el nivel del mar, con temperatura promedio de 26.21 grados centígrados y 20% de humedad. Para la recolección de las infrutescencias lignificadas se tomaron en cuenta los siguientes criterios cualitativos. Primeramente, el color. Estos tendrían que tener un color café oscuro, verde seco y amarillo tenue, dureza al tacto, no desprender líquidos al ejercer fuerza y además tener por lo menos un par de bracteolas abiertas. Es decir, que las infrutescencias tuvieran cierto grado de madurez para que de esta manera mecánicamente pudiéramos extraer las semillas que ya estarían en un estado de madurez apropiado para así continuar con su dispersión y sería más sencillo tomarla para nuestro estudio. Una vez se tuvieron las infrutescencias, se llevó a cabo un tratamiento de desinfección de estas. Primeramente se lavó con agua corriente y jabón líquido. Luego se sometió a un proceso de enjuague. Para los estudios de microscopía electrónica de barrido, se envió una muestra de semillas preparada para su estudio al Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencias y Nanotecnologías, LINAN, del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica C, IPICIT, donde se analizaron con el microscopio electrónico de barrido MEF ambiental SEM FEI-Quanta 250 FEG. Tuvieron micrografías de señales de electrones retrodispersados BSE para su posterior descripción. Para la espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier, se utilizó mediante el espectrofotómetro FTIR Perkin-Elmer Frontier FTIR FIR espectrofotómetro en modo de transmisión en el rango 4000 a 400 centímetros recíprocos con una resolución de 1 centímetro recíproco y 32 scan, los datos se exportaron en ASCII. Posteriormente, se realizó la conversión a absorbancia, corrección de línea base, suavizado y normalización a de 1000 a 1100 centímetros recíprocos. Luego de esto, se calcularon alturas y áreas de picos para bandas claves, como lo son 1730, 1600, 1510 y 1030 centímetros recíprocos, para después continuar con una conversión del porcentaje de transmitancia a absorbancia, con la siguiente fórmula, que es absorbancia es igual al menos logaritmo de 10, base 10, perdón, por el porcentaje de transmitancia entre 100. Una vez se tuvieron estos valores, se graficaron. Y también se calcularon los índices semicuantitativos, es decir, absorbancia de 1510 entre absorbancia de 1030 como indicador de lignificación relativa y la absorbancia de 1730 en esa longitud entre la longitud de absorbancia de 1030.
como indicador de esterificación o acetilación en hemicelulosa. Resultados y discusión. Los resultados obtenidos mediante SEM indican que la testa de las semillas de Casuarina equisetifolia presentan una arquitectura superficial reticulada y células epidérmicas poligonales compactadas. Estos rasgos son frecuentemente asociados a resistencias mecánicas y modulación de permeabilidad en estructuras reproductivas vegetales. La presencia en engrosamientos helicoidales y estrangulamientos en espiral, además de todo, sugiere deposición organizada de polímeros de pared que contribuyen a la disipación de esfuerzos mecánicos y a la protección frente a abrasión y cambios higroscópicos. Este tipo de engrosamiento está presente en semillas de especies adaptadas a ambientes costeros y condiciones variables de humedad. Condiciones justas a las que se desarrolla Casuarina equisetifolia. Con respecto a los espectros FT y R que se muestran a continuación en las figuras y se detallan sus lecturas en la tabla 1, se muestra la aparición de bandas aromáticas alrededor de 1600 y de 1510 centímetros recíprocos aproximadamente, lo que confirma la presencia de lignina, mientras que la señal intensa en aproximadamente 1030 centímetros recíprocos se asocia con celulosa y hemicelulosas, componentes estructurales dominantes de la pared celular. La débil absorción en 1730 centímetros recíprocos indicará una baja esterificación carbonílica, lo que es consistente con matrices lignocelulósicas menos acetiladas y más resistentes a degradación hidrolítica. El índice espectral de absorbancia en 1510 entre absorbancia en 1030 es igual a 0.278 y esto sugiere una lignificación moderada frente a la fracción polisacárida, es decir, celulosas y hemicelulosas. Y este patrón, por lo tanto, es característico de testas que equilibran rigidez y cierta permeabilidad para permitir la inhibición controlada durante la germinación de la semilla. En conclusiones, se tiene lo siguiente. Mediante microscopía electrónica de barrido SEM y espectroscopía infrarroja, evidenció que la testa de las semillas de Casuarina equisetifolia presenta una microarquitectura reticulada con engrosamientos helicoidales, rasgos asociados a refuerzo mecánico y protección frente a la abrasión ambiental. Las bandas aromáticas observadas aproximadamente en 1600 y aproximadamente en 1510 centímetros recíprocos, junto con la señal intensa de aproximadamente 1030 centímetros recíprocos, indican la coexistencia de lignina y polisacáridos estructurales que contribuyen a un balance entre rigidez y permeabilidad controlada. El índice sugiere una lignificación moderada coherente con la necesidad de proteger el embrión sin comprometer procesos de inhibición y germinación. En conjunto, estos resultados aportan evidencias de función mecánica sobre la función protectora de la testa, además de establecer parámetros espectrales útiles para estudios comparativos en biopolímeros vegetales. A continuación les comparto una parte de la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención y por detenerse a ver